El día de hoy vamos a estar en el capítulo 14. Ya vimos la primera parte, ahora veremos la segunda parte de los versículos 15 al 31 y vamos a pedir la dirección del Señor. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque tenemos este alimento delante de nosotros que es tu palabra, esta lumbrera en nuestro camino que nos guía en nuestra vida acá, temporal en este mundo que nos has dejado para ser tus testigos. Y te pedimos, como siempre, tu ayuda para seguirla entendiendo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón para que al ir viendo las palabras, las oraciones y todo lo que nos comunica Juan en su Evangelio, tenga sentido para nosotros, que captemos el sentido correcto de tu enseñanza. Y ponemos en tus manos también a las autoridades de nuestro país, como nos insta Pablo, de que oremos por los reyes y los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Te pedimos que tú toques los corazones de estos hombres y mujeres que están en las distintas posiciones, que la luz del Evangelio pueda llegar a ellos y que teniendo un encuentro personal con Cristo es la única manera para que puedan cumplir con su función honestamente, buscando agradarte a ti. A todos aquellos que son creyentes, dales fortaleza para que puedan ser testigos fieles tuyos en las oficinas donde están y que den un testimonio de luz y sal en medio de la oscuridad y de ese medio en que todo se descompone. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén. Pues como dijimos, estaremos viendo los versículos 15 al 31 de Juan 14. Y solo vamos a recordar que el relato que estamos viendo todavía sigue siendo en el segundo nivel del lugar en donde Jesús instituyó la cena del Señor. Cuando se reunieron el día jueves para conmemorar la reunión o la cena pascual, en realidad fue en este momento donde va a dejar de tener vigencia la cena pascual para los creyentes y entra en vigencia la cena del Señor, la ordenanza que Él dejó que practicáramos y que practicamos nosotros los creyentes. Así que vamos al versículo 15. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. La motivación para guardar los mandamientos de Jesús es el amor y a la vez el guardar los mandamientos es la evidencia de que se ama a Jesucristo. Aclaremos algo. Los mandamientos no se guardan para ganar la salvación, porque la salvación no es por obras, es un acto de gracia de Dios al cual tenemos acceso por medio de la fe, una fe que el mismo Señor nos provee. Así que guardar los mandamientos es el resultado de que Jesús nos salvó. Ahora nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y qué o cuáles mandamientos? Bueno, en el contexto cercano, estamos hablando por lo menos en el capítulo 13, pues encontramos dos mandamientos. Uno es donde fue el lavamiento de los pies y dice Jesús, pues bien, si yo el Señor y el Maestro lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Y recordemos, la enseñanza aquí es ese servicio de los unos a los otros que debe existir como creyentes. Bueno, este es uno de los mandamientos que tenemos que cumplir como evidencia de que amamos a Jesús. El otro que aparece también en el capítulo 13 es cuando les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado, ámense también los unos a los otros. Claro, alguno podría decir, ¿solo estos? No, no solo estos. Vamos a ver qué se me pasó ahí. No, no solo estos dos mandamientos, sino lo que debemos de guardar son
todos los mandamientos contenidos en la palabra, o sea, toda la enseñanza de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que ahí se enseña que debe de ser la conducta del creyente, eso es lo que debemos de practicar. Usted, no sé si conoce esta expresión o si la ha oído, que dice, tus hechos no me permiten oír tus palabras. Y esto tiene que ver con que cualquier persona pues dice que es creyente, que conoce a Jesús, etcétera, etcétera, pero su conducta no refleja esa relación con Jesús. Entonces por eso le van a decir, tus hechos no me permiten oír tus palabras, porque la manera como vives habla más que lo que tú dices que eres o que crees. Bueno, para nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que autoevaluarnos y ver cómo está nuestra vida. Sí, pues es muy fácil decir que uno ama a Jesús, pero si la evidencia del amor a Jesús es guardar sus mandamientos, ahí ya nos cambió la cosa, ¿verdad? Con cosas tan sencillas, por ejemplo, piense usted, ya sea en usted mismo o en otras personas, cómo es el trato que damos a cierta gente en distintos lugares, por ejemplo, un receptor de banco, una secretaria de una oficina, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra conducta? Al menos tenía una secretaria que estuvo muchos años conmigo y conocía a la gente que atendíamos, pues a muchos, y sabía diferenciar. En algunas ocasiones le invité a la iglesia, le compartimos. Sin embargo, ella a veces me decía, mire, esa persona, ella es de los así de su iglesia, ¿verdad? Y pues sí, le decía, a la viera aquí cómo nos trató, la manera como nos habló, me dijo, ¿verdad? Y claro, no le daba pena, pero a veces eso es parte de lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es nuestra conducta? No el domingo, sino en la vida diaria. A ver si nuestra conducta refleja que guardamos los mandamientos del Señor. El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Recordemos que en el 14 Jesús les está hablando a los discípulos para darles tranquilidad en cuanto a que Él se va a ir, va a estar ausente temporalmente, los discípulos no van a poder ir donde Él va a estar. Estamos hablando del cielo, Jesús retorna con el Padre, así que Él los está instruyendo para que tengan tranquilidad en ese tiempo. Y por eso acá ya les da una promesa. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Bueno, la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿quién es ese otro consolador? Pero veamos algo que tiene ahí el versículo. En este versículo vamos a encontrar que dice otro consolador. Aquí arriba en la parte superior dice que la palabra otro en griego hay dos palabras que se sirven para decir otro. Una de esas palabras es héteros. Héteros quiere decir otro, pero otro diferente. Mientras que la otra palabra que está abajo, que dice Allos, A-L-L-O-S, quiere decir otro del mismo tipo o de la misma clase. En el versículo, cuando dice otro consolador, está usando la palabra Allos, o sea, otro de la misma clase, o podríamos decirlo así, otro como yo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Puesto que Jesús retornará al Padre, no dejará a sus discípulos solos, enviará a alguien en su lugar. ¿Por cuánto tiempo lo va a enviar? Dice que para siempre. Ahora, este consolador, la palabra que aparece en el texto griego es la palabra paracletos. Paracletos quiere decir uno llamado a estar a la par. Paracaleo, uno llamado a estar a la par. ¿Y qué hace este uno que está llamado a estar a la par? Es uno que ayuda, uno que conforta, uno que fortalece, uno que anima. Así que Jesús dice que sí, Él se va, pero nos va a enviar, o a los discípulos en aquel momento les enviaría otro consolador, otro como Él, que venía a estar con ellos para ayudarlos, confortarlos, fortalecerlos y animarlos.
Esta misma palabra paracletos aparece en 1 Juan 2:1 refiriéndose a Jesucristo. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Y la palabra abogado, aquí se traduce abogado, es la palabra que estamos viendo paracletos. O sea, Jesucristo para nosotros es nuestro abogado, es el que nos representa, el que nos fortalece, el que nos cuida cuando hay acusaciones. Bueno, esa misma función es la que tiene este consolador que él está ofreciendo. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es el consolador? ¿Quién es este Paracletos? En el versículo 17, Jesús dice, este es el Espíritu de verdad. Le está llamando entonces al Paracletos, le está llamando Espíritu de verdad. Y aquí usted ya va atinando de quién está hablando. A este Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará en ustedes. La versión que yo estoy usando, Reina Valera 2015, utiliza el verbo, vamos a ponerles aquí una marquita, aquí dice está, pero en realidad en el griego el verbo está en futuro, entonces dice y estará en ustedes. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esa manera, estará en ustedes. Bien. El Paracletos es el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, nos dice que al Espíritu Santo el mundo no tiene ni idea de quién es y por ello no le puede recibir. En 1 Corintios 2:14 nos dice algo interesante, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Así que esa es la razón por la que el mundo no conoce ni puede recibir al Espíritu Santo. Cuando habla del mundo se refiere a los no creyentes, porque en su estado natural las cosas que son del Espíritu de Dios les son locura y no las puede entender. En cambio, los discípulos, dice Jesús, lo conocen porque ¿por qué conocen del Espíritu Santo? Aunque ellos no están entendiendo al 100% todo, ellos conocen del Espíritu Santo para empezar desde ya el bautismo de Jesús, cuando bajó en una forma de paloma, ¿verdad? Y luego a través de su ministerio, la obra del Señor Jesucristo ha sido empoderada por el Espíritu Santo trabajando en todo ese tiempo. Romanos 8:9 nos dice lo que el versículo acá afirma de que el Espíritu va a estar en ellos. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Avancemos. La presencia del Espíritu Santo en el creyente en el Antiguo Testamento era temporal. El Espíritu Santo es conocido desde Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y luego vemos el ministerio del Espíritu Santo capacitando y habilitando a distintas personas para su ministerio, pero esto lo hacía de manera temporal. Entraba en la persona, lo capacitaba. El mismo rey David se nos dice cuando es llamado que fue la presencia del Espíritu Santo estuvo en él, como en otros personajes del Antiguo Testamento, pero repito, era una presencia temporal, ¿verdad? Ahora, a partir de Hechos 2, el Espíritu viene a morar permanentemente en el creyente. Lo que sucedió en Hechos 2, y por aquello que si hay alguno que no sabe de qué estoy hablando, en Hechos 2 fue cuando estaban los 120 discípulos, dentro de los cuales estaban los apóstoles, estaban a la espera, porque Jesús les dijo que quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo y recibirían poder para ser testigos. Así que estaban ahí y se nos relata en el capítulo 2 que de pronto entraron, se vieron unas lenguas como de fuego, ¿verdad? Un viento recio.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ok, y ahí fue donde Pedro da el primer discurso evangelístico y se convierte en arriba de 3,000 personas. Bueno, lo que pasó ahí en Hechos 2 es lo que conocemos como el bautizo del Espíritu Santo. En Hechos 1:5, ya Jesús anunciándolo un poco hacia el futuro, dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Eso después de no muchos días ocurrió en Hechos 2. Entonces, para que quedemos claros, como hemos oído la palabra bautizo del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo es cuando una persona cree en Jesucristo, es porque viene el Espíritu Santo a morar permanentemente en esa persona. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Así que cuando uno cree en Cristo, en ese mismo momento uno es bautizado por el Espíritu Santo, viene a ser morada en nosotros. Bueno, versículo 19. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, dice Jesús. El huérfano carece de apoyo, del apoyo y guía de un padre. Jesús no iba a dejar a sus discípulos en ese estado. Volveré a ustedes. Por un lado puede referirse a lo que dice en el versículo 3 cuando les habla de las moradas que va a preparar al cielo. Si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también están. O bien puede referirse a la venida del Espíritu Santo en su lugar. En el versículo 19 nos dice, todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Después de la resurrección, se considera, a la luz de lo que vemos en los pasajes, que Jesús ya no fue visto por los no creyentes. Por eso dice, el mundo no me verá más. Los que pudieron ver a Jesús después de la resurrección fueron sus discípulos y otros creyentes. Recordemos que se le apareció a los discípulos, llegó a ver hasta un grupo de 500 testigos, se considera que todos eran creyentes, y al último de los que se le fue apareciendo fue al mismo Pablo. Agrega Jesús en este versículo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Aquí está haciendo referencia Jesús a su futura resurrección. Y si él resucitaba, entonces eso traía como consecuencia que los que han creído en él también iban a resucitar. Y por eso Jesús les dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Las apariciones después de su resurrección terminan de convencer a los discípulos de la deidad, de la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Porque miren, aunque se los ha dicho un montón de veces, todavía no lograban comprender a totalidad qué era lo que venía en el futuro. También con estas palabras les está afirmando a sus discípulos que la relación que ellos tienen es una relación estable, permanente, que no se va a echar a perder. Mencionamos en el estudio anterior que los discípulos estaban turbados, atemorizados, inquietos, porque ellos tenían la percepción de Jesús como el Mesías que venía a gobernar, y resulta que Jesús les empieza a decir que lo que va a pasar es que va a morir, que va a ser traicionado y que se va a ir de regreso con el Padre. Entonces ellos habían dejado todo atrás, sus trabajos, sus relaciones, por 3 años siguiendo a Jesús, y ahora les dice que se va a ir. Entonces Jesús lo que está haciendo es dándoles ánimo y consuelo a través de todas estas verdades. El que tiene mis mandamientos y los guarda, vuelve a repetir lo que dijo hace unos versículos, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién ama a Jesús? El que tiene sus mandamientos y los guarda. Aquí hago una pregunta. Bueno, ¿y cómo puedo guardar sus mandamientos si no los conozco? Es que es necesario que yo estudie y lea la Biblia para ir conociendo la voluntad del Señor. Por ejemplo, hace algún tiempo, una hermana
me comparte que está haciendo una sociedad de negocios, pues, de la actividad que se dedica, con una persona que no es creyente. Yo me hice la pregunta mentalmente y dije, bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque está entrando una relación muy estrecha, comercial, de negocios, pero muy estrecha, con alguien que no comparte los mismos principios éticos morales que están en la Escritura. Por eso es necesario estudiar la Escritura. Otro hermano de nuestra congregación tuvo una relación así en un negocio y él tuvo que retirarse del negocio y perder buena inversión porque resulta que el otro socio no quería facturar a todos los clientes, quería no facturar para no tener que pagar impuestos. Y nuestro hermano, él consideraba que lo correcto era ser honesto en el pago de impuestos. Entonces entraron en crisis. Ahora, para nuestro hermano, él conocía la palabra y estaba buscando agradar, guardar los mandamientos del Señor. Y decimos esto por amor, como resultado de haber nacido de nuevo. Bueno, la invitación aquí es de que tenemos que estudiar la palabra para que conociéndola sepamos entonces cuáles son los mandamientos, las instrucciones del Señor para practicarlas. Dice aquí también que el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Aunque Dios ama a todos sus hijos, la relación con el obediente será más vívida, más íntima. El creyente experimentará la realidad de dicha relación. Esto no sé cómo les parece a ustedes, pero de alguna manera, bueno, lo voy a enfocar más adelante, pues hay creyentes que a veces no andan muy en los caminos del Señor ni obedeciendo sus mandamientos. Entonces, esta es opinión de uno de los estudiosos. Dice, la relación de Dios con el creyente que busca guardar los mandamientos es más vívida, íntima, más estrecha. El creyente puede experimentar esa relación de una manera diferente que aquel que no quiere caminar en los pasos de su Señor. Y entonces hago la pregunta aquí o digo esta expresión, bueno, ¿y si no guardo sus mandamientos, qué? ¿Verdad? Porque más de alguno nos puede salir con ese pensamiento. Bueno, si hay alguien que no quiere guardar los mandamientos del Señor, pues pensemos, una opción es que no guarda los mandamientos porque no ha nacido de nuevo. Como no tiene a Cristo en su vida, como no tiene al Espíritu Santo guiándole, no tiene el más mínimo deseo ni de estudiar la palabra, mucho menos de guardar los mandamientos del Señor. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es que es un creyente que no está amando al Señor y como no lo está amando, no está guardando sus mandamientos. Así de fácil. Ahora, asumamos que esta persona es un genuino creyente que sí nació de nuevo, pero está caminando fuera de la voluntad del Señor. Bueno, si de verdad es un genuino hijo, entonces anoto aquí, podrías estar sujeto a su disciplina. Hebreos 12, 6 y 7 dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Y el pasaje pues es más largo, dice que aquel al que Dios no disciplina es porque es un bastardo, no es su hijo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, si hay algún creyente, genuino creyente, pero que no está guardando los mandamientos del Señor, número uno, está diciendo, Señor, no te amo. Pero número dos, si de verdad es hijo, entonces el Señor lo va a corregir y lo va a disciplinar. Mi hijo menor, cuando no quería hacer caso, con él solo hacía el amago de que me iba a quitar el cincho y hacía caso. De alguna manera, yo prefiero hacer así con el Señor. Prefiero que antes que me dé chicotazo, mejor hacer caso por las buenas. Así que usted piense cómo quiere que el Señor lo trate, ¿verdad? Versículo 22. Le dijo Judas, y aclara aquí Juan, no el Iscariote, porque Judas el Iscariote ya se había retirado de esta reunión. Señor,
¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Porque les acaba de decir eso, el mundo no lo va a ver, pero ellos sí. Miren, para empezar, Jesús ni le contesta la pregunta, pero el razonamiento era este. Si el Mesías venía a restaurar el reino de Israel, pues se iba a manifestar públicamente. Así que Judas pregunta, ¿cómo es que Jesús, siendo el Mesías, no va a ser visto a futuro, pues después de su muerte y resurrección, por las demás gentes, sino solo por sus discípulos? Bueno, como dije, el Señor no contesta esta pregunta, sino que continúa con el hilo de lo que está enseñando. Ahora recordemos algo. Jesús sí se va a manifestar públicamente después de su resurrección, pero hasta en la segunda venida. Pero en esa segunda venida, eso es una segunda venida que viene como rey y viene como juez. O sea que aquellos que no tienen a Cristo, ese va a ser un momento muy duro. Así que es mejor creer ahora y no llegar a ese punto futuro. El versículo 23. Respondió Jesús y dijo, y repito, no le respondió lo que preguntó Judas, y no el Iscariote, este es Judas Tadeo, sino sigue con el hilo. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amaré y vendremos y haremos nuestra morada con él. Ok, el Señor reitera que lo genuino del amor hacia él consiste en guardar sus mandamientos. Y también enfatiza su relación con el Padre y que juntos harán morada en el creyente. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Ahora lo está diciendo con una connotación negativa, ¿verdad? El que me ama guarda mis mandamientos, pero ahora lo dice al revés. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea que si hay una persona que dice que es creyente, pero que no está guardando las palabras de Cristo, pues no sabemos entonces. Y agrega Jesús que las palabras que escuchan sus discípulos no son de él, sino del Padre que lo envió. Expresado de manera negativa para reforzar lo ya enseñado, el que no me ama no guarda mis palabras. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Si unimos las dos ideas, diríamos, el que dice que conoce a Jesús y que ama a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso y la verdad no está en él. Y estas palabras que Jesús enseña, como dice el versículo, provienen de Dios. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, y aquí sí ya lo identifica plenamente, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En unas cuantas horas Jesús sería llevado a la cruz y sigue enseñando. Sin embargo, no hay que preocuparse. El Consolador, al que identifica claramente como el Espíritu Santo, Él les enseñará y recordará las enseñanzas del Señor. Si ustedes notan, escribí aquí la palabra Él con mayúsculas porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Recuérdense que hay sectas que niegan que el Espíritu Santo sea Dios y que es una persona. Aquí Jesucristo está utilizando un pronombre refiriéndose al Espíritu Santo como Él les enseñará, porque el Espíritu Santo es persona también. La tarea del Espíritu Santo como maestro continúa hoy en día. Por un lado, ilumina al creyente cuando lee y estudia las Sagradas Escrituras. Estoy usando esta palabra ilumina, ¿verdad? La iluminación, en el lenguaje teológico, dice que es la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Solo una observación. Por ejemplo, hay líderes, maestros o pastores que a veces dicen, el Señor me reveló.
sea, técnicamente se habla de revelación a aquello que Dios dio a aquellos hombres que escribieron las escrituras, fueron sus instrumentos. Por ejemplo, este evangelio, el contenido del evangelio fue inspirado, revelado por Dios por medio del Espíritu Santo a Juan. Ok, la revelación como tal se cierra con Apocalipsis. Empezamos en Génesis y al llegar a Apocalipsis, ahí desde el inicio hasta el último libro, el primero del Antiguo Testamento hasta el último del Nuevo Testamento, ahí está contenida la revelación de Dios para el hombre. Punto. A partir de Apocalipsis después, no hay más revelación, no hay más palabra de Dios que esté viniendo para el ser humano, está contenida en la Biblia. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo que estamos diciendo aquí, lo ilumina para que pueda comprender, adquirir el sentido de lo que la palabra enseña. Y esto está disponible para todo creyente. Usted solito, con su escritura, usted se pone en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va guiando. Y es un proceso interesante porque a través de los años usted lee y lee la escritura y de pronto va viendo cosas que no vio en la lectura anterior y ahora adquiere un significado, comprende y le ayuda a ir cambiando su vida para agradar al Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo. Por cierto, como dije hace un momento, el que tengamos la Biblia escrita, esa es obra también del Espíritu Santo. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. La paz que da Jesús es la paz con Dios, la cual está por encima de las vicisitudes y problemas que el creyente experimenta en esta vida y es una paz que el mundo no puede dar. ¿Por qué hablamos de paz con Dios? Porque recuérdense que la misma Biblia dice que éramos enemigos de Dios y hemos sido puestos de nuevo en relación con Él por medio del ministerio de la reconciliación. Estamos reconciliados, ahora estamos en paz, como dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el anhelo más grande o debería ser el anhelo más grande del ser humano? Esa certeza de que cuando pasemos de esta vida a la otra, estemos en paz con Dios, en armonía y en comunión en relación con Él. Bueno, esa es la paz que nos ofrece Jesús, la paz con Dios. Por esta razón, los discípulos podían descansar en el Señor y no estar turbados ni temerosos. Este mundo trae sus aflicciones y sus problemas, pero en medio de todo eso, el que podamos disfrutar ya de la paz con Dios nos da la garantía de que aunque en ocasiones la cosa se pone difícil aquí, tenemos un futuro seguro, una promesa de estar para siempre con el Señor. ¿Oyeron lo que yo les dije? Dice Jesús. Voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Aquí vamos a hacer un par de anotaciones. Los discípulos todavía no eran capaces de ver el cuadro completo. Si amaban a Jesús, cosa que no podían hacer totalmente en ese momento, ¿me explico? Deberían haberse gozado de que Jesús iba al Padre, pero estaban temerosos. ¿Por qué? Ellos estaban más preocupados por ellos mismos, por la falta que les haría Jesús si se iba. Así que por eso les dice, si en realidad me aman, deberían de estar gozosos porque voy al Padre. Pero su problema era que ellos estaban amándose más a ellos mismos que al mismo Señor, estaban más preocupados por ellos mismos que pensar en lo que venía para su Señor. Afirma Jesús aquí, el Padre es mayor que yo. Y aquí hago una anotación de MacArthur. El Señor no habla aquí de su naturaleza esencial divina, sino de su papel sumiso durante su ministerio terrenal. En ser y esencia, el Padre y el Hijo son eternamente iguales, pero en papel y función, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre en la encarnación. En ese sentido, es que Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Ahora, damos esta explicación porque, por ejemplo, los testigos de Jehová les van a decir, miren, ya vieron,
es que Jesús no es Dios, porque ahí dice que el Padre es mayor que yo, pero hemos estado viendo el montón de veces que Jesús afirma su coigualdad, que es Dios mismo, el Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿en qué sentido aquí dice que el Padre es mayor que en él? En el sentido de su papel que vino, él se limitó a sí mismo para hacerse hombre y como hombre hasta siervo para dar su vida en la cruz. En esa función es que el Padre es mayor que Jesús, pero en esencia son coiguales. Versículo 29, y ahí vamos terminando. Ahora se lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda crean. La realidad es que todo esto que Jesús les estaba enseñando iba a adquirir sentido después de su resurrección. La realidad, repito, es que a partir de la resurrección de Jesús, los discípulos fueron comprendiendo y creyendo lo que el Señor les había dicho antes de su muerte. Para muestra un botón en Juan 28:9, cuando fue Pedro y Juan corriendo a la tumba porque las mujeres le dijeron que estaba abierta y que no estaba el Señor. Entonces llega Juan primero, pero no entra, y el que entra es Pedro. Entonces aquí llegamos al versículo 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, ese es Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y escribe ahí el mismo Juan, pues aún no entendía en la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Así que hasta este punto, Juan está creyendo. Sí resucitó, ¿verdad? O sea, por eso les dijo que lo que les estaba enseñando les iba a ser más claro ya cuando él hubiera resucitado. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Ya no hablaré mucho, quiere decir queda poco tiempo. Sin embargo, vamos a ver que sí sigue hablando hasta el capítulo 16. Dice que viene el príncipe de este mundo, se refiere al diablo, y en realidad quienes vienen son Judas, los líderes judíos y los soldados, pero vienen siguiendo las directrices del diablo. El diablo creía que con la muerte de Jesús iba a lograr victoria y sencillamente fue al revés. Ahí quedó establecido el futuro de Satanás derrotado. Y por cierto, Jesús le dice príncipe de este mundo, pero es un príncipe usurpador, ¿verdad? Porque está usurpando el papel de quien debería ser el verdadero príncipe. Agrega Jesús, y él no tiene nada en mí. Esto los escritores consideran que es un modismo que quiere decir que el diablo no puede hacer reclamaciones legales contra Jesús. El diablo es un enemigo derrotado. Y llegamos al versículo 31. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de acá. Jesús reitera su enseñanza del amor y la obediencia que les he estado diciendo ahorita en esta sección a los discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues Jesús se pone el mismo como ejemplo y entonces lo que le está diciendo a ellos es que Jesús ama al Padre y la evidencia de ese amor es que él hace su voluntad. ¿Qué era para Jesús hacer la voluntad del Padre? Es que en una sola lo iban a crucificar, iba a dar su vida como pago por el pecado de la humanidad. Esa obediencia de Jesús es la evidencia del amor que Jesús tenía hacia el Padre. Así que él nos da, él mismo vive esa realidad como ejemplo de lo que estaba enseñando. Así que termina diciendo, levántense, vámonos de aquí. Esto marca su salida de este aposento alto y van a irse hacia Getsemaní. Y así entonces terminamos el día de hoy recordando que la evidencia que hay de que amamos a Jesús es qué tanto estamos guardando sus enseñanzas, sus mandamientos. Llegamos el día de hoy hasta este punto y nos veremos de nuevo en el próximo estudio.